Listo, ya está grabando. Sí, y se los Gracias, bro. comparto por YouTube. Ok, gracias. No hay problema. Vale. Entonces, comenzamos como tal. Fíjense que Python nace en los Países Bajos, ¿sí? Fue un proyecto que Guido van Rossum, el creador de este lenguaje, ¿sí? Planteó en la compañía CWI. Él se ha dedicado a ese proyecto desde sus orígenes. Eso fue alrededor de en 1900, ahorita no se me escapa la fecha, 1970 y pico por ahí. Él diseña la idea del lenguaje, establece el proyecto en la compañía, él lidera eso hasta el 2018, o sea, esta persona le dedicó bastante tiempo a Python, ¿sí? A formar el lenguaje de programación. Él se retira de Python y de forma cosa la comunidad de programadores de Python le llaman el Día de la Productividad, o sea, ese es el título que se ganó. Y él tenía las directrices o los caminos que iba a tomar Python como lenguaje de programación, como proyecto, ¿sí? Actualmente es dirigido por un consejo de miembros que ellos anualmente se van renovando y ellos deciden qué cambios, hacia dónde va a apuntar el lenguaje, si hay que actualizar ciertos paquetes, ciertos comportamientos del lenguaje, porque los lenguajes de programación van constantemente actualizando. De hecho, Python ahorita está en su versión 3.9. Está muy reciente. Creo que se dejó bien. O sea, cuando van a la página, ahorita les explico lo de las descargas y todo. Avanzando acá, fíjense. Entonces, Python, ¿qué es? Un lenguaje de programación. ¿Para qué? El que no lo sepa ahorita. Sí, un lenguaje de programación es una serie de instrucciones que tienen una sintaxis, una formulación, una estructura que se utiliza para poder hablar para poder comunicar y dar instrucciones al computador. ¿Qué pasa? La computadora lo que habla es el lenguaje binario, ¿sí? El lenguaje de ceros y unos. Esa es toda la información que la computadora va llevando, que lleva como un impulso eléctrico, donde ceros no hay impulso eléctrico y uno hay un impulso eléctrico. Entonces, ella lo hace esa lectura en el procesador, donde él va contando los ceros y unos y va generando las instrucciones para el computador. Pero es muy difícil hablar en ese lenguaje. Entonces, los seres humanos desarrollamos un lenguaje de programación, ¿no? Una estructura que nos permite llevar a nuestro lenguaje, a la lengua natural, ese lenguaje binario. Sí, ya hay bastantes lenguajes de programación, existen muchísimos. Basic, QBasic, Pascal, Java, JavaScript, C, C++, C numeral, tienen Laravel, tienen Ruby, y así para de contar la cantidad de lenguajes de programación que hay. Python es uno, se destaca como uno de los más famosos actualmente, uno de los más utilizados, principalmente en ciencia de datos, en ingeniería y en investigación científica. Y ya vamos a ver por qué, ¿no? Una de las principales características que tiene Python como lenguaje de programación es que es multiparadigma. ¿Qué significa eso de que sea multiparadigma? Quiere decir que existen muchos estilos o se adapta a muchos estilos de programación. Eso es un paradigma de programación. ¿Cómo se programa? Sí, hay paradigmas que están enfocados en simplemente definir todas las acciones como simples funciones, acciones de lo que se va a hacer. O sea, tú vas a escribir todo. Función que hace esto, función que hace aquello, función que hace lo otro. Después vamos a ver qué son funciones más en detalle. Y eso se llama lenguaje, programación funcional. Está la programación orientada donde a nivel informático uno define en el código que existe un objeto, que tiene unas características, que hereda, que se parece a otro. Sí, eso también, eso se tendría que ver en un curso más avanzado, ¿no? Pero más o menos para que vayan teniendo una idea, hay otros tipos de paradigmas enfocados en que todo se ejecute al mismo tiempo, etcétera, 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 ¿no? Lo normal es que se haga la programación secuencial, que simplemente escribe un orden específico, el programa lee, ejecuta lo que tiene que hacer y ya. ¿Sí? Pero bueno, la ventaja es que Python acepta todo ese estilo de programación y los programadores pueden sondearse en qué es lo que quieren hacer. Python emplea diversas técnicas de procesamiento para optimizar el manejo de memoria. Esto es importantísimo en programación porque ustedes no voy a aseverar que saben. Las computadoras tienen algo que se llama memoria RAM. ¿Sí? Sería la memoria de corto plazo, ¿sí? De la computadora.
donde ella retiene momentáneamente todas las funciones, procesos que están activos. Normalmente, a lo mejor varios de ustedes habrán escuchado, ¿no? De que tiene poca memoria RAM, por eso es que se pone lenta cuando abren tantas aplicaciones. Sí, eso es la memoria RAM, la Random Access Memory. Entonces, ¿qué pasa acá? Python tiene esa propiedad de que él recicla el espacio que él ocupa cuando procesa. Sí, él va reciclándose. Va sustituyendo lo que queda viejo, va actualizando todo el espacio de memoria y la va reduciendo. ¿Para qué? Para que el código se ejecute de forma rápida, sencilla, no le cueste a la computadora y pueda ejecutarse en la mayoría de los equipos sin importar tanto en la cantidad de memoria RAM que tenga. ¿Sí? Entonces eso es ventaja. Eso quiere decir que Python ¿qué? Es un lenguaje de programación que está cada vez que es más accesible a todo el mundo porque corre fácil en una computadora si sea de bajos recursos. Además de que es un open source language, es decir, es de código abierto, tú puedes modificar las bases de Python si tú quieres, es gratuito, y el lenguaje como tal es gratuito, no necesariamente la herramienta con los programas, después vamos a discutir eso. Y con él está al alcance de la mano para cualquier individuo que quiera programar. ¿Sí? Tenemos lo siguiente, es un lenguaje basado en un intérprete. Existen dos tipos o sea, se pueden separar los programas en dos lenguajes de programación en dos tipos. Por intérprete o por compilador. ¿Qué pasa acá? El compilador, el lenguaje por compilador, vamos a hablar primero de ese. Cuando tienes tus instrucciones escritas y lo que quieres hacer el programa, lo compilas, se construye un software, un programita, un ejecutable como el que ustedes tocan cuando abren Word, PowerPoint, etc. Y ese ejecutable pues funcionará en esa computadora siempre, ejecutará siempre de inmediato, no necesitará volver a procesar, o sea, es más rápido en ese aspecto. La desventaja es que si yo paso ese código a otra computadora, tengo que volver a compilar el programa porque no necesariamente la compilación va a equipararse con el tipo de equipo, sistema que tenga la computadora como tal. ¿Sí? Ahora, el por intérprete, ¿qué pasa? Tiene algo que se llama el intérprete. Ustedes sí saben qué es un intérprete. Es una persona normalmente un intérprete, ¿qué es? Una persona que traduce en tiempo real lo que están diciendo en un idioma a otro. Bueno, entonces eso es lo que está pasando con el intérprete en el lenguaje de programación. Se ejecuta el lenguaje, leyendo y va interpretando y enviando la información de inmediato. Y eso lo va a hacer siempre. La ventaja del intérprete es que mientras tú tengas el intérprete instalado en tu computadora, lo vas a utilizar para poder ejecutar cualquier código que te envíen de Python. ¿Sí? Eso hace que Python sea fácil de trasladar a cualquier plataforma, otra vez, en pro de que sea accesible para todo el mundo. Python es de uso intensivo en ciencia de datos y finanzas cuantitativas, también les dije, en ingeniería, en ciencias básicas, pero bueno, estos dos puntos son como los más interesantes para ustedes como futuros economistas, ¿no? Se utiliza bastante en ciencias de datos, tiene demasiadas extensiones para trabajar ahí, para hacer machine learning, inteligencia artificial, cualquier tipo de análisis de datos, lectura de archivos de cualquier naturaleza, procesamiento de datos. Y también tiene también sirve para finanzas cuantitativas, para conexiones tiempo real, conectarse a internet, jalar data, enviar operaciones a una bolsa, disculpen, a un broker, ¿sí? Está bastante adaptado. También se puede hacer diseño web en Python, se puede hacer videojuegos, o sea, es un lenguaje de programación en su extensión. Sí, se puede crear aplicaciones de escritorio, aplicaciones web. Entonces, estamos hablando de que tenemos aquí una herramienta que es bastante poderosa. Y bueno, me había adelantado un poquito, pero aquí está. Hacemos análisis de estadísticos de volúmenes con él, ¿sí? Lo que sería Big Data. Él se comporta bien con la Big Data. Diseñar páginas y aplicaciones web, eso es un componente que se llama Django, que se diseñó para Python. Desarrollar videojuegos 2D y 3D inclusive. Entrenar inteligencias artificiales, crear programas como tal, como les había dicho, y mucho más. O sea, Python se puede hacer muchísimas cosas, ¿sí? Entonces, tenemos esta herramienta bastante versátil. Ahora, en Python, la comunidad a lo largo del tiempo diseñó un Zen de Python. Es decir, el Zen es la forma de pensar o la filosofía que debes tener cuando trabajas en Python, ¿sí? Y tiene varios postulados. Son bastantes, no los vamos a leer todos. Pero en sí, fíjense, tiene 19 postulados diseñados por Tim Peters, se le dice Pythonista
al que trabaja en Python y el que es fanático de Python. Entonces, fíjense, vamos a leer uno de los pocos que tenemos acá. Beautiful is better than ugly. O sea, que bonito es mejor que feo. Es decir, el código tiene que verse atractivo. Después van a ver por qué y Python te obliga a que sea así. Explicit is better than implicit. Todo tiene que estar claro en lo que estás escribiendo. Simple is better than complex. Hay que tratar de que todo el desarrollo sea sencillo. Ustedes dirán, bueno, es que yo no sé mucho, obviamente va a ser sencillo. Y no, realmente el novato en que programa, ¿sí? Tiende a escribir las cosas muy complejas. Sí, yo he leído eso y sí. Se creó Instagram con su base en Python. Y de hecho tú puedes simular un Instagram con Python. O sea, hay bastantes cursos en internet de cómo replicar eso. Puedes hacer aplicaciones para teléfono en Python también. O sea, él es bastante amplio como lenguaje de programación. Sí, entonces realmente aquí tienen una herramienta bastante poderosa, sea lo que ustedes quieran utilizarla. En esta primera instancia me imagino que la quieren usar para análisis de datos y finanzas, que son las normales opciones para un economista. Tenemos que todo tiene que ser más complejo, tiene que ser menos complejo, disculpen. Ahora, complex is better than complicated, o sea que es peor todavía, hay otra escala más de complejidad, o sea, las cosas complejas pueden ser válidas, pero no pueden ser complicadas, difíciles de entender o de explicar. Flat is better than nested, es decir, eso lo vamos a ver en código, tiene que estar separado, todo se tiene que ver a simple vista, eso tiene que ver con que sea simple, con que sea explícito. Y vamos a ver otro que sea rápido acá. Errors should never pass silently, siempre se tienen que ver los errores, a menos que es lo que dice en el siguiente postulado, tú los silencias. O sea, fíjense que esto gira en torno, y podrán leerlo si quieren leerlo después con calma. Esto implica que Python es un lenguaje que le gusta que todo sea escrito sencillo, todo sea simple, todo se resuelva con la menor cantidad de escritura, de códigos, de caracteres, ¿sí? De la forma más directa y más eficiente. ¿Sí? Con esa concepción se diseñó Python. Python se destaca por ser así. De hecho, yo considero que yo sé programar en varios lenguajes de programación, y yo considero que Python es uno de los más elegantes, ¿sí? Cuando lo ves escritos, uno de los que mejor se ven más estructurados. Después ya veremos un código más largo de Python y ustedes entenderán a qué me refiero. Entonces vamos a ver cómo instalamos Python. ¿Cómo hacemos con él? Hay varias opciones. De hecho, aquí sale Anaconda. Ahorita la vamos a revisar qué es esto. Esta te instala de una vez Python. Pero, por ejemplo, PyCharm no lo hace. Entonces es importante que sepan dónde buscar Python si van a instalar PyCharm, por ejemplo. Entonces, ¿cómo instalamos Python? Se van a la página principal de python.org, ¿sí? A las descargas. Muy sencillo. Google Python. Me meto ahí, le voy a descargar Python. Fíjense que aquí está el 3.9.2. Creo que ya está actualizado, porque este screenshot es reciente. Y ustedes lo descargan. Les va a salir el ejecutable. Le dan a instalar, se instala y listo. Es muy sencillo. ¿Sí? No crean, no se compliquen la vida, pero él debería ser instalado primero que cualquier otra cosa. ¿Sí? PyCharm. PyCharm es un entorno integrado de programación, IDE en inglés. ¿Sí? ¿Qué es eso? Los lenguajes de programación, bueno, son unos escritos, son unos sintaxis, pero ellos se pueden ejecutar, se pueden escribir perfectamente en un bloc de notas, como se pueden escribir en un programa completamente diseñado y específico para trabajar en ese lenguaje. ¿Sí? Para trabajar en él, que te va a dar recomendaciones, te va a completar código, te va a ayudar a revisar los errores, ¿sí? O el bloc de notas y bueno, vea la suerte, ¿no? PyCharm es uno de los más famosos. Sin embargo, su versión profesional no es gratuita, pero tiene una versión de comunidad, ¿sí? Que tiene ciertas limitaciones. La versión profesional te permite hacer páginas web, tiene las cuestiones para facilitarse todo ese trabajo, mientras que el de comunidad, pues tienes que hacer todo tú mismo. Sí, entonces, pero tienes todo, o sea, afuera puedes trabajar Python normal ahí y es uno de los más utilizados, de verdad, es bastante bueno Python como entorno de desarrollo para Python, ¿sí?
Simplemente se van a la página de JetBrains, que es el que desarrolla PyCharm. De hecho, esa compañía desarrolla bastantes herramientas para programar en distintos lenguajes. Tienen Java, JavaScript, tiene para llevar bases de datos. Es bastante interesante esa compañía con su modelo de negocio. Se van a la página, buscan descargas, pongan PyCharm en Google y les va a salir la página directa. Y le dan a descargar la versión community. Y ya la descargan, la instalan. Sin embargo, tengan en cuenta algo. Si no estoy equivocado, este es 64 bits. Si alguno tiene un sistema operativo de 32 bits, va a tener ciertos problemas para trabajar con PyCharm. Es problemático porque en este curso vamos a trabajar con eso y ustedes mismos necesitan trabajar con PyCharm. O sea, todas estas explicaciones que te dan de cómo instalar es para que ustedes lo hagan para la siguiente clase, que es el miércoles. Instalen sus programas. Si su sistema operativo es de 32 bits, hay una solución, ahorita la vamos a ver con Anaconda, que les va a permitir programar en Python en otro entorno de desarrollo que sí acepta el 32 bits. Ustedes no se mortifiquen. Si no tienen Python, van a tener una opción, pero les recomiendo que descarguen Python y lo tengan, es bastante útil. Vamos a ver Anaconda, ¿qué es esto? Anaconda no es un entorno de desarrollo como tal, sino es una distribución de código, paquetes estadísticos para hacer ciencia de datos. Decidí trabajarlo con ustedes, o sea, mostrarles Anaconda, que lo instalen, porque les digo, o sea, yo estoy claro que van a enfocarse más en usar Python para análisis de datos y ciencia de datos. Entonces, con Anaconda van a tener todas las herramientas, van a tener esta R instalado, van a tener otras herramientas de apoyo que pueden después investigar por su cuenta. Dime, Luis. ¿Se escucha, profe? Uh-huh. Eso que está nombrando son intérpretes de Python, o sea, porque yo anteriormente había buscado la manera de aprender yo Ajá. solo por internet y había descargado uno que se llama Visual Studio. Es como, o sea, primero Visual descargaba Studio. Python Lo y puedes después usar. un intérprete. Uh-huh. Visual Studio también lo puedes usar. Ah, Perfecto. O sea, es una alternativa. De hecho, Anaconda también trae Visual Studio. Es uno también de los entornos de desarrollo más famosos que hay. Y como dice Luis, sale el intérprete y puedes trabajar con Visual Studio. ¿Sí? Es válido también. Hay muchas opciones. Está Spider, tienen Sublime Test. Hay bastantes opciones. O sea, no se preocupen si PyCharm no es la que pueden usar. O sea, por las limitaciones de su equipo, hay opciones. ¿Sí? Entonces, como estamos hablando de una cosa. Ahí va a traer bastantes herramientas. Me interesa mucho que instalen porque ya traen instalado Jupyter. Ahorita vamos a hablar de eso, que lo vamos a estar usando para ver las lecciones del curso como tal, y les voy a compartir el archivo y todo para que lo tengan como referencia. Sencillamente van a la página de Anaconda y la instalan. Sí, ella va a captar cuál es el sistema operativo, si es 3264, y se va a instalar perfectamente. Tiene un navegador. Fíjense, cuando le dan clic ahí, van a tener las opciones, dependiendo de su sistema operativo. Fíjense que te acepta 64 y 32 bits en el caso de Windows. Ahora, Jupyter. Este es el navegador de Anaconda. Sí, fíjense que él tiene varios programas acá. Tiene el prompt, que es con el lenguaje que uno escribe directamente al sistema operativo. Tiene este programa de JetBrains que permite hacer análisis de datos de cierta forma. IBM Watson Studios para inteligencia artificial, machine learning. Y trae este que más me importa, Jupyter Notebook. Jupyter Lab, pero otras es más para ustedes que están iniciando. ¿Sí? Jupyter Notebook es una forma de hacer un código, una investigación en ciencia de datos, estadística, reproducible. Ahorita vamos a verlo en práctica ahorita, porque con eso voy a dar las clases. Ustedes pueden escribir un código, de hecho escribir texto sobre el código e ir ejecutando las líneas y van completando como una especie de documento. Y es completamente interactivo, pueden ajustar, cambiar los códigos, todo lo que quieran. Entonces, me interesa que tengan Anaconda por si en su momento porque en su momento vamos a necesitar usar el notebook, ¿sí? Fíjense, yo creo que esto era todo.
Listo, esto era todo de esta parte. Entonces, no sé si hay dudas sobre lo que acabamos de hablar, toda esta discusión que tuvimos. Si está bien, si tienen dudas sobre las instalaciones, si han buscado algo. Buenas noches, profesor. Buenas noches, dime, cuéntame. ¿Qué hace falta para descargar los programas, tipo en la computadora? Tiene que haber ¿Cómo? Tengo que tener una computadora muy arrecha para los programas. No, es lo que estoy diciendo. O sea, hay muchas opciones. PyCharm es el problemático porque no te acepta 32 bits. De todas maneras, yo te recomiendo, si tú no estás claro de cuál es tu sistema operativo, ¿cuál es tu sistema operativo? Creo que es O sea, 64. es Windows. Sí, es Windows. Es 64. Sí. Si es 64, relajado. A ti te van a instalar, no necesitas una computadora tan desarrollada para poder ejecutar PyCharm ni ninguno de estos paquetes. ¿Sí? Entonces no te mortifiques. Ya con que sea 64 estás bien. Ah, buenísimo. Pero bueno, lo que sí es que tengan instalado esto para el miércoles, por favor, porque el esquema de las clases va a ser de esta parte teórica, esta discusión, mostrarles cómo son los códigos, cómo es el lenguaje, las aproximaciones que vamos a estar viendo en la semana, y es el miércoles. El miércoles ustedes se van a sentar, van a tener dos ejercicios y nos vamos a sentar a ir haciéndolos. ¿Sí? Ustedes de sus casas van a tratar de ir resolviendo problemas, yo voy a estar para orientarlos, vamos discutiendo, para que ustedes vayan poniendo en práctica lo que van viendo de una vez y vayan reforzando. ¿Sí? ¿Alguna otra duda? Ajá, Carlos. Más o menos, no son tan, ninguna de las dos son tan ligeras, yo creo que son 300 megas cada una, o sea, depende de tu conexión de internet. Si conociendo Venezuela, mira, mándala a descargar de una vez, por si acaso. La dejas descargando en la noche y ya uno y después descargas la otra, porque sí pesa más o menos. Exacto, desde una vez descárgalo, ¿no? Cúbrete las espaldas y descarga lo que necesitas de una vez. ¿Sí? No es que sean, no son un giga, son 300 megas, pero yo sé que hay conexiones a internet en nuestro país que 300 megas fuesen 50 gigas. Entonces, sí, vayan descargando eso de una vez porque ya tienen qué es lo que tienen que descargar y cómo trabajar con eso. Exacto, si tienen dudas me pueden escribir al correo o si tienen mi número y me preguntan si tienen dudas con la descarga. No hay rollo con eso. Entonces, otra duda que quieran aprovechar. O pasamos de una vez al lenguaje ya. Ajá, las grabaciones. Fíjense, esto cuando termine la reunión se va a guardar el video. El video lo monto a YouTube y se los comparto. ¿Sí? Ahí van a tener la grabación de la clase. Perfecto, entonces creo que ya es todo claro, creo que no hay más dudas. ¿O hay otra duda por ahí? Listo, bueno, entonces estamos hablando mucho de Python y no hemos visto nada de Python, ¿no? Como tal, entonces vamos a pasar de una vez a Python. Vamos a... Fíjense que aquí tengo... Aquí, de una vez y sepan qué es lo que van a tener. Él les ha pedido instalar unas cosas, no se mortifiquen, lean con calma. No es difícil realmente. Si no entienden algo, le dan skip y ya. Eso no. Su por defecto es excelente. No necesitan prepararse mucho. Si les va a pedir que creen un proyecto en una vez, un proyecto es un espacio donde se va a instalar el Python con todos los paquetes que él tiene y demás. Ustedes lo guardan, ustedes le ponen en la carpeta que ustedes quieran.
¿sí? Tener el proyecto. Si lo quiero tener en documentos y con nombre de una carpeta, en su carpetica, cuando abran PyCharm, pues crean el proyecto y lo guardan ahí. Bueno, esto es PyCharm y bueno, aquí tienen para escribir su código en esta parte y tienen las opciones para ejecutar, hacer debug y todo eso que vamos a ir discutiendo. ¿Sí? Yo, bueno, lo abrí fue para mostrárselos, pero yo prefiero ir cerrándolo porque fíjense que ya mi computadora está muriendo porque tengo abierto PyCharm y Anaconda al mismo tiempo y eso jala en la computadora. Entonces voy a cerrar acá. Entonces voy cerrando. Y vamos a ver Anaconda ahora. Me voy a cerrar acá el PowerPoint. Ya no lo necesito. Tengan paciencia, mi computadora es socialista, así que ya no aguanta estas cosas tampoco así de maravilla. Nunca la había abierto PyCharm y Anaconda al mismo tiempo. Me di cuenta que exige un poquito. Ahí ya. Entonces, vamos a darle un chance ahí que... Ajá, ya reaccionó. Fíjense, esta es Anaconda, este es el navegador. Traen varias herramientas. Aquí le está diciendo, aquí tienes la opción para... Creo que no viene por defecto instalado. Ah, no, sí, viene instalado. Fíjense, aquí está PyCharm Professional. Creo que tienen. Tienen lo que habíamos visto, Jupyter. Spider es uno que se utiliza en Python. Visual Studio aquí lo tiene. ¿Sí? RStudio está acá. Pero no viene instalado. Esto lo tienen que instalar. Pero bueno, aquí tienen varias opciones. Si no pueden usar Python, pueden usar Visual Studio, pueden usar Spider. Cualquiera de los dos también son útiles y fáciles de utilizar. No necesitan tanto tutorial complejo para poder utilizar el editor. ¿Sí? Bueno, entonces voy a minimizar acá y me voy a ir al cuaderno con el que vamos a ver la clase. Que ya todo va a reaccionar porque ya cerré Python y ya cerré PowerPoint. Fíjense, esto es un Jupyter Notebook, que es un Python Notebook, un cuaderno de anotaciones, donde tú puedes poner código y puedes poner este texto. Este texto está escrito en un lenguaje de programación también, no es muy complejo. Si ustedes quieren, revisan la sintaxis del lenguaje. Este lenguaje se llama Markdown. Sí, también se puede utilizar con R. Yo le doy doble clic acá y pueden ver la sintaxis. No es nada del otro mundo. ¿Sí? Entonces, vamos a empezar a ver la lección como tal. Esta sería la segunda unidad del curso. Era la introducción. Esta unidad se llama tipos de datos. Sí, hay que entender estos conceptos informáticos primero para poder hablar del código y ustedes estén ubicados de qué estamos haciendo. Entonces tenemos los tipos de datos y abordaremos lo siguiente: los fundamentos básicos de la programación, como tal, programación como una disciplina, los tipos de datos básicos que hay en Python y otros comandos básicos dentro de la sintaxis de Python que nos va a ir introduciendo cómo usar el lenguaje. Entonces comenzamos con el dato. Los datos representan la abstracción esencial en ciencias de la computación, es decir, unidad fundamental. O sea, todo en computación consiste en un traslado, un procesamiento, un intercambio de datos, de datos que van a permitir ejecutar ciertas acciones, ¿no? Esos datos son esos símbolos que representan la información que se procesa y almacena. Sí, todas las operaciones que se llevan en la computadora, de todo lo que ustedes hacen en la computadora, consisten en ese tratamiento e interacción de datos. Datos pueden ser números, pueden ser imágenes, sonidos, todo lo que ustedes manejan y manipulan en el computador. Sí, toda la computadora lo que está es moviendo datos. Entonces, datos en el sentido computacional estamos hablando. No lo confundan con lo que significa datos, por ejemplo, en estadística. Que un dato de estadística, en estadística, puede ser tratado en una computadora. Y por eso vamos a estudiar los tipos de datos, o sea, qué tipo de datos podemos ver y trabajar en Python directamente. Ya vamos a ver que, por ejemplo, en Python no se puede trabajar con imágenes ni sonido, pero esas normalmente se transforman, eso después lo vamos a hablar.
se transforman a otros datos para poder procesar. Fíjense, entonces, la base fundamental para la programación, ¿sí? Programación, que es la acción de hacer esas instrucciones, es diseñar, escribir en el lenguaje de programación un algoritmo. ¿Sí? Un algoritmo es una secuencia detallada de pasos. ¿Sí? Eso va sistemáticamente y es secuencial. ¿Sí? Está asociado normalmente el algoritmo en indicar las acciones que va a ejecutar una computadora, pero no necesariamente es así. Hay algoritmos para todo, son como recetas. ¿Sí? Hay algoritmos, en matemática hay bastantes algoritmos para hacer. Por ejemplo, hay algoritmos para multiplicar matrices. Ustedes pueden definir como un algoritmo cómo multiplicar dos matrices. O ustedes pueden diseñar un algoritmo o escribir un algoritmo para ajustar una regresión lineal en econometría. ¿Sí? Eso puede funcionar así. Hay algoritmos en estadística para crear una tabla de distribución de frecuencias. ¿Sí? Entonces hay una secuencia de pasos que ustedes pueden seguir. Entonces, el algoritmo es eso, es una estructura, es una secuencia de pasos, es sistemático, es detallado, ¿sí? Y en informática se trabaja con eso, es el constructo principal que se utiliza en computación para poder crear un programa, un código, ¿sí? Una rutina. Y el algoritmo se puede escribir, existe algo que se llama pseudocódigo, eso no lo vamos a ver porque esto no es un curso de computación como tal. Hay algo que se llama pseudocódigo, donde uno simplemente escribe las acciones con palabras. Imprimo este valor, guardo en la variable tal, hago esto y escriben las palabras. Por ejemplo, el algoritmo, aquí esta parte que dice, el algoritmo tiende a ser secuencial, sistemático y ordenado. Un ejemplo de un algoritmo puede ser asociado al de redondeo, o sea, ¿cómo es el algoritmo cuando uno redondea? Primero, se anota el último dígito del número decimal. Se evalúa si ese número es mayor o igual a 5. Si el número es mayor o igual a 5, se elimina el último dígito y se agrega una unidad al siguiente dígito. De lo contrario, se elimina el último dígito solamente. Repita desde el paso 1 hasta tener el número de decimales deseados. Eso es un algoritmo. ¿Sí? Y de hecho, lo podremos programar en Python más adelante cuando ya tengamos las herramientas necesarias, ¿sí? Para ver cómo programar el redondeo. Que esa función, eso ya lo puedes hacer directo en Python, pero sería interesante que ustedes vean cómo funciona el algoritmo, o sea, cómo programar eso, cómo tener ese racionamiento computacional para diseñar ese tipo de operaciones. No sé si hay dudas con lo que es dato, algoritmo, ¿entienden lo que estoy hablando? Se están ubicando, es importante que entiendan, la idea es que vayan pensando ya computacionalmente, no económicamente. Si podría Sí, volver a aquí hay que repetir esa sacarse el parte. chip. Vale. El algoritmo es una secuencia de pasos, es una receta, es una receta. Te dice qué hacer y eso va en orden, ¿sí? Ese es el algoritmo. Eso es algo abstracto como tal. Entonces, un algoritmo, expliqué Otro algoritmo puede ser el de dividir, ¿sí? En la división. Se evalúa el número extremo izquierdo del número del dividendo y se evalúa frente al divisor. Si el número es menor, se agarra otro dígito más y se compara. Si el número es mayor, se ve el máximo múltiplo que puede llegar del divisor y así van y resuelven. No les voy a explicar todo el algoritmo de división porque ustedes saben dividir. Eso es un algoritmo. No. Los algoritmos no son comandos. Los algoritmos es algo de lógica. Sí, es lógica como tal. Es el conjunto de pasos que te permite llegar a un objetivo final o un resultado final. ¿Sí? El algoritmo es eso, todo ese conjunto de pasos. Vamos para que lo veas así. El algoritmo contiene todos los comandos que vas a utilizar para llegar a lo que quieres. No es un comando. Sí, los comandos los vamos a empezar a ver ahorita. Pero necesito que vayan entrando en ese razonamiento computacional. Vamos a crear algoritmos. Con eso es lo que programan en Python, algoritmos, secuencias de pasos que van a ejecutar y van a dar un resultado. No sé si queda claro, Luis. Sí, es ese conjunto de pasos.
¿Sí? Ok. No sé si alguien más tiene dudas, le cuesta entender lo que estoy diciendo. El algoritmo es un conjunto de pasos que les dice cómo se ejecutan las acciones. No, no hay más de allá, realmente. No hay más que puedan sacar de lo que es un algoritmo. Bueno, otro ejemplo de algoritmo, por ejemplo, de redondear a 1. Vamos a ver, déjenme pensar en uno que no sea matemática, para que no se... Profe, un Por ejemplo ejemplo, abstracto serían ajá, los órganos. Por ejemplo, el no se te escucha corazón bien, tiene Luis. la función Ajá. específica de bombear sangre. Y para eso recurre a ciertos comandos uno tras de otro. El hígado de filtrar sangre. Y cada uno tiene Sí, un comando exactamente. que se ayuda detrás del otro para realizar la acción final. Ese es el algoritmo. El algoritmo es todo ese conjunto. Todo, o sea, la estructura completa. Lo que uno llamaría el código. En el código es el algoritmo, escrito en un lenguaje de programación. ¿Sí? Un ejemplo sencillito, algo, vamos a pensar en algo de economía. Fíjense, piensen es que ustedes le dicen algoritmos en economía. Por ejemplo, cuando les mueven, cuando están viendo, comenzando la carrera y están viendo la ley de oferta y demanda. ¿Sí? Y les hablan sobre si, qué pasa si el precio está por encima del equilibrio. Entonces ahí el profesor le empieza a decir, como el precio está por encima del equilibrio, estamos enfrente a una situación de, eso era exceso, no, era escasez. No, no escasez. No, mentira, hay un exceso de oferta. Entonces, como hay un exceso de oferta, eso da incentivos a los productores a reducir el precio y así va el cuento, ¿no? Eso es paso por paso, que es lo que va pasando con todo el mercado. Eso es un algoritmo. O yo te digo, bueno, vamos a hacer una calculadora pequeña que pida dos números y los sume. Entonces, primero, le pido el primer número al usuario. Segundo, le pido el segundo número al usuario. Tercero, sumo los números y guardo el número para luego. Cuarto, devuelvo el número y listo. Eso es un algoritmo. Esa secuencia de pasos. O sea, es eso, es lo macro en el código. Que reúne todas esas instrucciones. ¿Sí? ¿Alguien más tiene dudas sobre algoritmos? Es importantísimo que entiendan de qué estoy hablando, porque esto es la base de todo. Para que puedan ir desarrollando una mente de programador, más que todo. Bueno, cualquier cosa me avisen si todavía no está quedando claro. Vamos a continuar. Vamos a entrar a los tipos de datos de una vez y vamos a comenzar con el elemental en computación, que es el dato numérico. ¿Sí? Y estos se pueden clasificar en dos categorías, en integer y en integer y en floating. O sea, en entero y en flotante. Flotante es igual a número real. ¿Sí? En matemática, bueno, están los números enteros son, los números integer son números enteros, los cuales no tienen parte decimal. En Python se puede escribir un entero en la consola con la función print. Aquí tenemos el primer comando, el comando print. Fíjense, una salvedad acá. No necesitan usar print en los cuadernos. Ustedes escriben sin print y se va a imprimir. Pero si se van a Python, si se van a Visual Studio, si se van a Spider, ustedes quieren imprimir, es decir, los lenguajes de programación normalmente tienen una consola donde ustedes ven las salidas, los resultados de todo lo que está pasando, donde ven entrar el código y si él emite alguna salida o quiere imprimir algo, lo muestra en la consola directamente. ¿Sí? Luego discutimos dónde está la consola en Python. La consola en UPython, la vamos a ver ahorita, está aquí. Aquí yo escribo el código. Ese es donde escribo el código. Normalmente lo que uno llama un pedazo de código en Python se le llama script. ¿Sí? Aquí se escribe el script. Y cuando yo lo ejecuto, le doy aquí a correr, run, va a salir el resultado. Y esta es la consola. La consola del cuaderno es el cuaderno como tal. Todo el cuaderno es una consola. Y ahí están viendo una ejecución.
Yo no necesito poner el print acá, pero yo quiero que se acostumbren, ¿sí? Siempre escriban el print en Python, porque si no, no se les va a imprimir las cosas cuando estén trabajando en PyCharm, o estén trabajando en Spider, o estén trabajando en cualquier otro editor, ¿sí? Entonces tengan en cuenta, print es para imprimir, para poder mostrar al usuario un resultado, un número, ¿sí? Tenemos el número 3, el 3 es integer, el 3 es un número entero, ¿sí? No tiene parte decimal. Y lo acabo de imprimir acá con la función print 3. ¿Dudas con lo que te acabo de explicar? ¿O todo en orden? Yo escribo print, lo que quiera imprimir, y va a salir en la consola, como una salida. Después vamos a entender por qué importa eso. Fíjate. El print es una función en Python, es un comando que te va a permitir hacer algo. Te va a permitir mostrar un valor. Yo quiero mostrarle al usuario, a la persona cuando está viendo, el código va a ejecutarse y me va a mostrar ciertas salidas en función de lo que yo le diga. Bueno, yo le digo, ejecuta el print y me vas a mostrar el 3. ¿Qué hice yo acá? Ejecuté el print y me salió el número 3. Sí, eso es el print. Yo puedo cambiar esto. Yo puedo decir aquí 4. Y entonces yo le voy a correr acá. Ahora me muestra el número 4. ¿Sí? Entonces, print lo que te permite es imprimir un dato, un tipo de dato. En este caso estamos imprimiendo un tipo de dato numérico de la categoría integer, ¿sí? Un número entero. Esa es la ciencia. Y siempre hay que escribir print y que se pone a escribir el print. Hay lugares donde no importa usarlo, hay lugares donde sí importa usarlo. Entonces es mejor y está en los acuerdos que hay en la comunidad de programadores en Python, escribir siempre el print. No sé si queda claro la explicación, Alexandra, o tienes una duda en particular, que es lo que no estás entendiendo. Sí, ya entendiste, perfecto. Entonces, ahora vamos a ver los floating, los números reales, ¿sí? Estos poseen parte decimal. En Python también podemos imprimir un floating con la función print, como vamos a tener acá para el caso del 4.5. Fíjense acá. Entonces yo me ubico acá, escribí print 4.5 y lo ejecuto. Fíjense que me muestra el 4.5 con su decimal y todo. Yo puedo cambiar esto, yo puedo poner este poco decimal. Digo imprímelo y me va a imprimir con todos los decimales que escribí. ¿Sí? Claro, ¿no? Es la misma ciencia que lo de arriba, lo que estamos es cambiando el tipo de datos, estamos hablando de un número real. Bueno, como no veo que hay dudas, seguimos. Ahora, fíjense algo, en matemáticas, los números enteros también son números reales. Los números enteros están dentro de los números reales. ¿Sí? Fíjense que los números reales son los que tienen todos los decimales, entre el 1 y el 2 en los números reales hay infinitos números. Pero el 1 y el 2 están en los números reales y ellos son números enteros. ¿Sí? Entonces, como ellos están dentro de los números reales, uno puede escribir el número 3 en Python como un floating también. ¿Sí? Pero fíjense que aquí la salvedad, para que él se escriba como floating, necesito indicar que tiene decimales, pero el decimal es 0. Porque si no, él va a asumir, Python va a asumir que es entero. ¿Sí? Fíjense la diferencia de este con el 3 que habíamos escrito arriba. Fíjense que la ejecución es distinta. Aquí sale sin decimales y aquí va a salir con un decimal que es el 0. ¿Queda clara esta diferencia? Aquí de escribir el 3 como entero y escribir el 3 como floating, como un flotante o un número real. Veo que no hay dudas. Avanzamos. Entonces, podemos verificar que efectivamente
este que acabamos de escribir, si ustedes no confían en mí, no, se está inventando, eso no le creo porque no hay una evidencia de que eso sea un flotante, aunque cambió el cero, pero yo soy incrédulo, pues no creo. Ah, bueno, entonces podemos verificar si efectivamente es un número flotante usando la función type. Entonces, para el número 3, ¿qué pasa? Para el número 3, fíjense, voy a hacer aquí la función print y dentro del print voy a hacer el type. Esto es función de función, ¿sí? Esto, ¿qué sería? ¿Cómo se daría el orden? Desde lo que va dentro hacia afuera. Entonces, sería el número 3, le aplico la función type me va a decir cuál es el tipo de datos que tengo ahí presente, ¿sí? Y luego el print me va a imprimir el dato en consola. Ajá, profe, si se pone un valor tipo S, 10.000, se tiene que usar punto o coma. No se usa ni punto ni coma. Eso no lo reconoce. Si tú le pones punto, lo vas a volver decimal y vas a hacer que se pierdan varios ceros. Y si le pones coma, Python te va a decir, no te entiendo qué me quieres decir. ¿Sí? Entonces, no, tú escribes el número directo. No es normal que uno tenga que escribir directo en la computadora, en el código, un número tan grande, pero si tienes que hacerlo, no le pongas ni coma ni punto. O sea, el punto es para decimal y coma no se pone para nada. No tienes que hacerse para la secuencia de números, lo va a entender. ¿Sí? O sea, lo escribirías así como lo escribiste en el chat. Ok. Entonces, fíjense, estamos con el type. Entonces, se lee el tipo y luego lo imprimo con print. ¿Qué resulta acá? Le doy a run. Fíjense la salida. Clase int. ¿Sí? ¿Qué es lo que dice esto directamente? Que es del tipo integer. ¿Sí? Entonces, el 3 escrito mientras que para el 3.0 es un floating. Fíjense como lo que pasa acá, misma idea. Aplico el type al 3 y después lo imprimo. ¿Sí? Entonces sería clase floating. ¿Sí? Entonces tenemos los dos tipos y fíjense que cambia cómo escribo el 3 acá, cómo lo escribo acá. ¿Queda claro esa diferencia? Es muy importante para que no tengan un mondongo de números después cuando estén trabajando en Python. Sepan de qué tipo es cada cosa que están escribiendo. O sea, profe, uno coloca el tipo Supongo que cuando sí, va a porque no saber hay que va a dudas. utilizar números decimales y enteros para diferenciarlo. Uh-huh. No entendí bien, disculpa, repita. O lo escribes en chat. O se me fue. Volví, se me fue el internet. Disculpe. Ya vuelvo a compartir pantalla. Ajá, alguien me estaba preguntando algo y se me fue la conexión y no entendí. Si puede repetir, por favor.
No sé, lo escribí en chat. Yo sí voy avanzando. ¿Entiendes lo de type? Ok. Type es una función, es el mismo cuento de print. Tú a print le escribes algo y print va a hacer algo. En este caso, print te imprime. Type lo que te va a analizar es qué tipo de dato es. Es lo único que hace type. Procesa lo que le escribiste ahí y te va a decir qué tipo es. Le pusimos el 3. Entonces él analizó el 3 acá y dijo, no, esto es clase integer. Sí, es entero. Usamos el print afuera para imprimirlo. Aquí adentro, el type otra vez, 3.0. Ah, pero es como lo escribí como 3.0, es un float. Ajá, dime Luis. Pues si yo le coloco al type letras, o sea, una palabra, ¿cómo Tranquilo, ya sería? vamos a llegar ahí. Ya vamos a llegar ahí. ¿Sí? Tranquilo, ya vamos, eso lo vamos a ver ahorita mismo. O sea, dame un chance y te respondo esa pregunta. Ajá, type te dice si es un integer o un floating. No solamente te dice qué tipo de dato es. ¿Sí? No necesariamente, apenas estamos presentando el valores numéricos, cálmense, no es lo único que hay, todavía hay muchas cosas. Estamos viendo los básicos. Ajá, Luis. Profe, ¿y por qué existe una necesidad de diferenciar los decimales de los enteros? O sea, o es por lo mismo que comentaba antes que Python quiere todo muy ordenado. Quiere que todo quede explícito, recuérdate en el Zen. Explicit is better than implicit. ¿Sí? Entonces tiene que ser explícito. Si es un 3 entero, no tiene decimal. Si es un 3 real, tiene que tener el decimal escrito. Para que se sepa cuál es el tipo de dato. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre tener un entero y entre tener un floating? La capacidad que tiene Python para contar. O sea, porque ¿qué pasa? Ustedes saben que los números son infinitos. Si en matemática el conjunto de todos los números es infinito, pero las computadoras no pueden soportar el infinito. ¿Sí? Entonces ellas tienen un máximo de capacidad para escribir un número. ¿Sí? En ese caso, el entero llega más, o sea, hay unos intervalos. Ahorita no les sabría decir exactamente el número en Python, porque de eso varía por lenguaje de programación. Pero eso es que si 12 miles de millones, desde menos a más, ¿sí? En integer. Y floating normalmente ocupa más espacio, llega más lejos. Esa es la diferencia entre, por ejemplo, si tú quieres llegar a un número muy grande o muy pequeño, que sea entero, pero que a lo mejor se te restringe por el parte de integer, tú puedes utilizar la versión floating, ¿sí? Es importante, la capacidad de memoria que puede soportar el computador, o sea, el intérprete de Python, varía si es integer o si es floating. Esa es la diferencia. Es un asunto muy informático, realmente. Que tiene que ver con ese procesamiento, ese control de la memoria que lleva Python. Y cualquier otro lenguaje de programación lo lleva también. ¿Sí? De hecho, hay lenguajes de programación que no tienen solamente integer y floating. Hay otros que tienen integer, bit, double, tienen otros conjuntos de números y todo lo que va variando es esa amplitud, que usas uno u otro para almacenar o reducir el gasto de memoria. Python, como es eficiente en eso, nada más necesita 2. Entonces, queda claro el type, cómo funciona, lo que te está diciendo qué tipo es. Nos puede servir a veces para verificar qué está pasando. Si tenemos un error, ¿qué está pasando? ¿Por qué tengo un error? Vamos a imprimir esto a ver qué es esto y por qué me está dando ese error. ¿Sí? Type te ayuda a verificar lo que estás haciendo, lo que tienes almacenado, lo que estás llevando. Entonces, vamos a avanzar. Y mentalícense, no es el único tipo de datos, tenemos más. Ahorita vamos a ver el que estaba preguntando Luis. Pero antes de eso, vamos a hablar de las variables. La palabra variable la han usado en su carrera para un poco de cosas. La usan en matemática para las ecuaciones, las incógnitas, son variables. La usan en estadística, las variables aleatorias. La usan en economía, las variables del modelo que interactúan unas con otras, cómo reacciona la variable. Aquí tienen otro uso para esa palabra. En informática, la variable es literal lo que dice, algo, un valor que varía.
¿sí? Que puede mutar, que puede cambiar, donde normalmente vamos a pensar que ustedes, su computadora tiene un conjunto de cajitas, ¿sí? Y entonces ustedes quieren guardar un espacio, algo, un dato en una de esas cajitas. Como cuando ustedes van a una tienda y tienen que dejar el bolso guardado en unos casilleros y les dan una llave con un número o les dan un número nada más y ustedes después tienen que entregar algo así. Entonces tienen el nombre, asignan la variable y les dan para que busquen su bolso o lo que estén guardando ustedes ahí. ¿Sí? Entonces, esa es la analogía con la programación. Le dan un nombre a un espacio de la memoria y le vamos a guardar un dato. Por ejemplo, en el caso de Python, ¿sí? Uno declara para que almacene el integer. Fíjense que estoy volví otra vez, muchachos. Disculpen, pero bueno, ustedes saben en qué país vivimos. Déjenme poner otra vez. ¿Hasta dónde me escucharon? Si podrían indicarme. Creo que hasta donde estaba hablando sobre lo de las cajas, guardar los bolsos que nos dan una llave. Ajá. ¿Saben? En las tiendas ustedes guardan, ustedes a veces les piden que guarden su bolso, si llevan un bolso, y bueno, les dan un número, y ese número es la variable. O sea, esa es la analogía con lo que es la variable en computación, ¿sí? Le está dando un espacio de memoria. Entonces, en Python, ¿qué podemos hacer? Tienen una variable que declaramos con el símbolo igual, ¿sí? Para que almacene el integer 3. El integer 3, específicamente estoy diciendo el dato, que es integer, ¿no? Específicamente. Entonces, en Python podemos declarar una variable sí y esta sería la línea de código. X igual a 3, como en matemática. Lo voy a ejecutar y no pasó nada. ¿Sí? Pero ¿por qué no va a pasar nada? Porque simplemente estoy guardando en memoria algo. Y no tiene que, yo no le estoy dando instrucciones, no estoy usando un print. Y de hecho, si ustedes le dan un print acá, no va a arrojar nada porque eso no imprime nada. Eso no tiene ninguna salida para que vea el usuario. Se puede notar que nos da una salida en Python para ver el valor que almacena la variable. Es decir, vamos a usar el número para sacar nuestro bolso, retirar nuestro bolso. Se usa la función print con el nombre de la variable. Entonces aquí daría a print x. Y fíjense, X tiene contenido el número 3. Y de hecho, y cuando la mando a imprimir, uso el 3. Ahora, vean el sentido de usar print. Print está por el hecho de que hay que llamar a las variables. Si tengo una variable que tiene un valor, contiene un valor, pues tengo que llamarla y necesito el print para poder mostrarme cuál es el valor de la variable. Puede ser que tenga un resultado de una operación que quiera print y usar el nombre de la variable para imprimir el resultado, por ejemplo. ¿Sí? Y pueden cambiar el valor de la variable. Esto es secuencial. ¿Sí? Este cuaderno es secuencial. A la medida que yo voy ejecutando, se va almacenando. Es decir, ahorita aquí lo que yo tengo está almacenado, está creado un espacio en la memoria que se llama X y tiene el valor 3. Ahora, ¿qué pasa si yo ejecuto esta otra línea?
fácilmente se puede cambiar ese valor a otro, como el floating 3.5. Es decir, que puedo cambiar el tipo de dato y todo, porque voy a sacar el 3 de ahí y voy a meter uno nuevo. Entonces, si le doy a correr acá, se ejecuta la secuencia completa. Se ejecuta primero el cambio y después se ejecuta el print. ¿Y qué pasa? Cambia a 3.5, porque le cambié el valor a la variable. Al final la variable puede cambiar su valor cuando ejecutan esa acción de asignación de valores, ¿sí? X igual a 3.5, uso el print para verificar que se cambió y efectivamente está almacenado el 3.5. ¿Dudas? ¿O todo claro? Creo que todo claro. Sigo avanzando, ustedes como siempre saben me pueden detener. Aquí tenemos una nota. Fíjense. La comunidad de Python ha establecido ciertas normas de sintaxis para los nombres de las variables. O sea, hay unas normativas para escribir esos nombres de las variables. Primero y principal, esto no está ahí, no deben comenzar con números, ¿sí? Porque el Python va a arrojar un error. Los nombres no pueden comenzar con números, no deberían colocarlo con un underscore, el piso, ¿sí? De primero, porque también se va a esconder y no se va a utilizar la variable, o sea, va a ser inútil la variable. No necesariamente estas instrucciones que les voy a dar ahorita son 100% necesarias para Python reconozca. Las otras sí eran, por eso es que no están incluidas acá. Pero estas que voy a mencionar ahorita no son necesarias, pero si hay un acuerdo en la comunidad de programadores de escribir de esa forma y les recomiendo que escriban así cuando otra persona les vea su código que sepa Python, se los puede entender y bueno, no se los critique. ¿Sí? Entonces, y eso permite la lectura rápida del código. Fíjense acá. Estas incluyen que todas las letras del nombre se escriben en minúsculas. ¿Sí? Todo el nombre en minúsculas. La variable casa. Entonces la variable casa, todas las letras de la palabra casa en minúsculas. Si el nombre tiene dos palabras, se separa con piso bajo. Entonces sería, por ejemplo, mi casa. Entonces, MI, todo en minúscula, piso, CASA, casa. Todo pegado, ¿sí? Es decir, vamos a ponerlo aquí en este espacio acá. Entonces yo pondría casa igual a 3. O mi casa, como tiene dos palabras, igual a 3. Eso es el estilo, ¿sí? Y ese nombre debería ser representativo para la información que contiene la variable. Si estoy guardando la media aritmética, media, igual a 3. ¿Sí? Se queda claro lo de el estilo para escribir, es darle un nombre a la variable. No escriban algo como 3 casas, eso no lo va a aceptar Python. Y esto tampoco es recomendable. Porque no lo va a leer Python. Eso es una variable sin uso. Eso es una connotación más avanzada. No sé si queda claro lo que estamos hablando ahorita, todo el tema de la variable, que yo voy a pasar a otra cosa. Las variables importantes siempre van a estar declarando variables en los códigos. Bueno, asumo que todo claro. Sigo entonces. Operadores matemáticos. Tenemos esos datos numéricos, ¿sí? Y esos datos numéricos pueden operar, se pueden interactuar, porque al final, ¿para qué nos interesa tener números si no podemos sumar, restar, o sea, no podemos hacer operaciones, ¿no? Entonces, vamos a ver esas operaciones que podemos hacer en Python. Primero tenemos la de la suma, ¿sí? Que se hace con el símbolo más. Entonces tenemos el 2 más 3. Fíjense que puedo hacer la operación e imprimir el resultado inmediatamente, haciendo print y la operación. También pueden guardar la operación en una variable y luego ejecutarlo. ¿Sí? Fíjense que va a darte lo mismo. Entonces el símbolo más para suma. Es obvio. Para resta, usamos el signo menos. ¿Sí? Para multiplicación usamos el asterisco.
Y eso es una norma en computación. Asterisco representa multiplicación. No pongan una X, por favor. No les va a dar nada. Sería 2 asterisco 3. Imprime, mira, me da la multiplicación. División, el slash. Y me da el resultado. Fíjense que tiene esto un límite de decimales que me muestra, porque recuérdense que esto es un número periódico, es decir, que tiene infinitos decimales. Y fíjense algo, que otro detalle sobre las buenas prácticas en Python, para que las cosas se vean elegantes, se vean bien. Cabe destacar que en Python la comunidad acuerda como buena práctica escribir el código al separar con un espacio los números y los operadores matemáticos. Es decir, no es correcto o bien visto escribir 2 más 3 así pegado, sino escribir 2 espacio más espacio 3. Queda claro esta diferencia, ¿no? Entre este espacio y este espacio, ¿no? Si hay dudas me dicen. Pero lo ideal es separar todo esto con un espacio acá para que se vea y sea fácil de ver rápidamente. Si se vea de una vez, esa es una suma, no tengas que estar, mira, porque hay un signo más entre los dos números, ¿sí? Y tenemos otras operaciones que podemos aprovechar también. 2 asteriscos es potenciación. El porcentaje es módulo residuo de la división. La operación módulo, normalmente no la usamos cuando uno estudia. La operación módulo es el residuo, el remanente. Cuando te hace una división que no da exacta, recuerden que les queda como un numerito abajo, ¿sí? Ese numerito es el que agarra el módulo. Entonces, la división entre 2 y 3, ese es el numerito que queda residuo. Y la división entera, es decir, hace la división, pero nada más toma la parte entera de la división, no saca los decimales. Entonces la división entera va a ser 0. ¿Cómo verificamos? Bueno, pues efectivamente cuando divides 2 entre 3 es 0.66666, pero le quito los decimales y me queda solamente el 0, la parte entera. No es que redondea, cuidado con eso, no es que redondea, sino que le saca la parte entera nada más. Para redondear hay otra función, se llama la función round, y ustedes igualito la pueden checar en internet. Podríamos usarla acá si quieren verificar que existe. Round. Yo le digo round así y me va a dar 1. Me redondea. O le digo round, 3. Y entonces me va a entregar solo 3 decimales, por si quieren ese detallito ahí, esa curiosidad. Pero este detalle de cómo usar round, no se mortifiquen tanto ahorita, porque vamos a discutir funciones en 2 semanas. Y vamos a entender qué es, por qué separa esto con coma y todo eso. ¿Dudas acá con los operadores? Falta aquí un detalle, pero antes de pasar a esto, ¿alguna duda con lo que hemos hablado hasta ahora? Ok. Fíjense ahora, aquí hay algo nuevo que lo estamos ignorando. Esto que escribí yo acá. Nota, se pueden escribir comentarios en el código de Python usando numeral. Un comentario es una porción de código que no se ejecutará al correr el programa. Se emplea para dejar instrucciones o explicaciones sobre el código. Sí, aquí estoy diciendo qué operación es esta. Sí, y no, sé que no lo lee. Si yo le quitara esto, me va a dar un error. Esto es un error en Python, van a ver estos errores bastante, porque así uno aprende. Ahí les dicen la línea 1 de este espacio de código, hay un error en esta parte, el tipo de error que se está cometiendo es invalid syntax, es decir, que la sintaxis de programación que se está usando es incorrecta, no la reconoce el intérprete. Entonces yo vuelvo a poner mi comentario, corre y ya, corre sin problemas, ¿no? Y esto simplemente me está dando la instrucción. Claro lo que es un comentario. Ahorita me detienen cuando lo entiendan. Ahora vamos a ver un detalle más de ciencias de la computación.
En ciencias de la computación se define una jerarquía para las operaciones matemáticas. En el caso de Python, esta sería: primero se resuelve todo lo que está dentro de los símbolos de agrupación. En Python los símbolos de agrupación son los paréntesis. No usen corchetes ni llaves. Solo los paréntesis. Potenciación, que serían los dos asteriscos. Luego se resuelve la multiplicación y la división. Están en la misma jerarquía, porque al final recuerden que son operaciones inversas. Y por último, la suma y la resta. ¿Sí? Entonces sería ver cuáles son los valores que obtendríamos en la siguiente instrucción. ¿Sí? Entonces, este tipo de ejercicio uno lo ve que si en Facebook o en Instagram. ¿Cuál sería la operación? El 99.99% del mundo los equivoca. Y te ponen un poco de operaciones sin paréntesis. Eso es lo que está evaluando es esta regla. ¿Sí? Entonces, fíjense, a este yo no le puse paréntesis, tanteas todo esto. Pero de una nosotros sabemos, esto se hace primero. ¿Sí? Luego se ejecuta esto, que es la potencia. Después se ejecuta la multiplicación y la división. Veamos la nota acá. Si nos encontramos el caso de que debemos elegir entre operaciones de un mismo nivel de jerarquía, es decir, en este caso multiplicación y división, se ejecutarán de izquierda a derecha. Es decir, primero se ejecuta la división y después se multiplica con lo que dio dentro del paréntesis. Y por último se da la suma y la resta, que se ejecuta también de izquierda a derecha. O sea, primero se suma y después se resta. Entonces, aquí yo corro y él me da el resultado, menos 18. Y fíjense que es un floating de resultado. Este va a ser un floating. ¿Por qué? Porque aquí hay una división. Y aunque la división da exacta, porque 36 entre 6 es 6, ya con que hay una división, ya se evalúa que ya hay opciones de números flotantes, ¿sí? Porque se está dividiendo. Los números enteros no aceptan divisiones, se convierten en flotantes automáticamente. ¿Dudas con esto? ¿Con la jerarquía de las operaciones? Supongo que no. Avanzo. Y ahora vamos a la pregunta de Luis. Si yo quiero escribir palabras, quiero escribir un mensaje, un comentario, pero no un comentario de código, sino quiero escribir una letra porque yo le quiero hablar al usuario. Le quiero decir, hola, ¿cómo estás? Bueno, esos tipos de datos se les llaman datos strings, ¿sí? O cadenas de caracteres. Son aquellos de naturaleza alfanumérica, contienen números y letras, o sea, letras y números, alfanumérico. Y siempre se escriben entre comillas, ¿sí? Siempre. Porque si no les va a pasar lo que quedó arriba de la división, que puse el comentario y le quité el numeral, un error de sintaxis. Porque él va a creer que están declarando variables o están llamando variables. Entonces, fíjense, por ejemplo, podemos hacer el print de hola mundo. Hola mundo es una frase que se utiliza mucho en computación en la primera clase de un lenguaje de programación, para mostrar que ustedes están escribiendo por primera vez su lenguaje, ¿no? su código. Entonces, hola mundo. Sale el escrito, pero fíjense que no sale con las comillas. Entonces, obviamente es alfanumérico, es alfanumérico, es string, pero ¿qué pasa? Ahorita lo van a ver, los números también los podemos escribir, o sea, un número 3 lo pueden escribir entre comillas y se vuelve string también. Ahorita lo vamos a ver. Fíjense, vamos a verificar que efectivamente es del tipo que estoy diciendo. Entonces, usando el type de nuevo, verificamos y es de clase str, string. ¿Sí? Se pueden usar las dobles comillas, es decir, la que uno escribe en español. Estas. Se puede utilizar también. Pero como buena práctica, en Python se tiende a usar la comilla, solo una comilla y ya. ¿Sí? ¿Dudas con esto? Esto es importante que lo entiendan, es otro tipo de dato y es súper básico en Python. Veo que no, seguimos. No duden en parar y decir, mira, no, profesor, no entiendo. ¿Sí? Entonces, al igual que los otros tipos de datos, los strings pueden declararse en una variable. Es decir, yo puedo agarrar
una cadena de caracteres y guardarla en un espacio de memoria. Entonces, en este caso, otra vez con la variable x. Ejecuto acá, se guardó en x. Recuérdense que x antes era 3.5, lo hemos dejado guardado por allá. Y ahora la imprimo. Y me va a salir lo que guardé en x. ¿Sí? Ahora vamos a ver qué operaciones podemos hacer con los strings, porque como podemos sumar, restar, multiplicar, elevar a la potencia los números, los valores numéricos, a los strings se les pueden hacer ciertas operaciones. En este caso, la primera operación que vamos a hablar es la concatenación. ¿Sí? La concatenación consiste en enlazar dos cadenas de caracteres, donde la primera parte, la parte inicial, va primero en el escrito y luego se añade la siguiente. En este caso, utilizaríamos el símbolo más también. Aunque se puede dejar de usar, algunos recomiendan que no se use porque puede confundir con la suma. Yo les diría úsenlo para no confundirse, pero bueno, eso ya a gusto del consumidor. Fíjense acá. Tengo hola más mundo. Entonces yo le doy a correr aquí. Y fíjense, se pegaron las palabras. Pero, cónchale, o sea, se pegaron directo. Son dos palabras distintas. ¿Cómo hago para que se separen? Pues entonces yo le tengo que agregar un espacio acá. Los espacios son caracteres también, ¿sí? De la cadena. Entonces, este espacio sí va a permitir que se separe la palabra. ¿Queda claro esto? Si no hay respuesta, yo asumo que sí. Y bueno, aquí es lo que les decía, pueden desistir del signo más y escribir directamente la operación. Hola mundo. Fíjense, no sé el más acá. ¿Cuándo podemos usar la concatenación? ¿Cuándo puede ser útil usarla? Esta operación se puede utilizar normalmente o es de utilidad cuando tenemos valores almacenados en las variables. Entonces, fíjense acá, yo tengo una variable x llamada all, que se le asigno el string hola, y una variable y que le asigno el string mundo. Y puedo enlazarlos. Fíjense cómo los enlazo. Uso la variable x, la concateno con un espacio, que tiene que estar entre comillas. Recuerden que el espacio es un carácter. Y para decir que hay un espacio, pues entre comillas dejo un espacio vacío. Más, o sea, concateno con y. Y me da el hola mundo. ¿Sí? Ahora, podemos unir, no podemos unir un dato integer o floating a un string con la concatenación. No podemos sumar peras con manzanas. Si el dato es un integer o si el dato es un floating, no lo podemos operar con concatenación con un string. Por ejemplo, print, este es el número 2. Es lo que quisieron no decir acá. Pero ¿qué va a pasar? Procesa y genera un error. Sí, error de tipo can only concatenate string, no integer to string. Es decir, aquí les está diciendo de una vez, no puedes hacer concatenación de otra cosa que no sea strings. ¿Sí? Entonces, ya saben, no pueden unir un integer con un string usando concatenación. Existe otra operación que es la de replicación. ¿Sí? Esta consiste en, bueno, vamos a que la vean. Con el signo que se usa para la multiplicación, miren, repito la misma palabra varias veces. Aquí tienen dos ejemplos, ¿no? ¿Para qué puedo utilizar? Sí. Si les soy sincero, yo todavía no lo he usado, esa alternativa. Pero soluciones debe haber una necesidad en la que ustedes puedan querer repetir varias veces una palabra y tenerla pegada, ¿sí? Sus momentos pueden llegar. Es importante que sepan que existe la opción. Y vamos a presentarles una función nueva que les va a dar información sobre el tipo de dato string. La función len, que viene de length, de longitud.
Este permite contar la cantidad de caracteres, ¿sí? Cada una de esas letras o números que están dentro de las comillas, en un string. Entonces, print len, aplico la función len a hola mundo. Es decir, esto me va a contar la cantidad de caracteres y luego imprimo la cantidad de caracteres. Me da 10. ¿Por qué 10? H, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Está la nota. Los espacios vacíos también se cuentan como caracteres de la cadena. Y eso es todo lo que tiene que ver con strings. Y ahí tienen que se puede, dándole respuesta a Luis, se puede escribir palabras, letras en Python como un tipo de dato string. ¿Dudas hasta aquí? ¿O todo claro? Supongo que todo claro. A ver. Ok. Perfecto. Entonces, vamos a ver otro tipo de operaciones importantes acá. Coerción de datos. Es decir, cómo cambio, gracias a las opciones que nos da Python, cómo cambio un tipo de dato a otro. O sea, yo tengo, digamos, una variable con un valor, un tipo de dato específico, quiero que se transforme en otro tipo de dato. ¿Sí? Para ello usaríamos las funciones str, int y float, que son precisamente las siglas que nos salen cuando usamos type. Por ejemplo, 3, recuerden que el 3 solo así es un integer. Entonces vamos a ver qué pasa con la función float. Fíjense que le agrega el 0. Eso quiere decir, si usamos el type acá, que ahora se vuelve float. Un floating. Quiero volver integer este. Entonces imprimo acá. Bueno, sale sin el 0. Entonces vamos a ver si se dio el cambio de tipo. Bueno, efectivamente, la clase ahora es integer. Puede darse en el algoritmo que ustedes tengan la necesidad de cambiar un tipo a otro porque, bueno, les salió de una manera y necesitan ajustarlo al nuevo tipo de datos que requieren. Puedo volver el número 3 una cadena de caracteres. 3, ahí dice, bueno, ahí no hay un gran cambio. ¿Qué pasó aquí? Vamos a ver el tipo. Es un string. De hecho, si yo hago lo siguiente, fíjense, vamos a agregar un comando acá. Si yo hago esto, print str3 más 4, esto debería darme error de tipo. ¿Sí? Porque esto es carácter y esto es numérico y no se pueden sumar. Ahora, si este fuese 4 entre comillas, ahora sí se unen. Y este 24 no porque se está sumando el 3 con el 4, sino porque los dos son string y se están enlazando. ¿Sí? Y recuerden que tuvimos un error arriba. Queríamos poner, este es el número 2, pero tuvimos el error porque el 2 era un número. Entonces, gracias a la función str, podemos evitar ese error de esta manera. Obviamente, lo correcto sería ponerlo entre comillas el 2, pero si es, por ejemplo, una variable que viene numérica, porque viene de una operación que ustedes hicieron, una suma, una resta, puede ser útil usar el string. Ahorita vamos a hacer un ejemplo de eso. Entonces ejecuto, fíjense, este es el número 2 y eso es un string, un comentario. Ahora yo agrego, vamos a agregar un comando acá. Entonces yo digo print. Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Tengo x igual a 3 y y igual a 7. Y entonces yo tengo result igual a 3 más 7. Entonces yo quiero imprimir el siguiente comentario. El resultado es, y le concateno result. Pero como result me va a dar numérico, porque estoy sumando dos números, entonces yo le aplico la función str a result. Se va a ejecutar en este orden. Primero x,
se va a guardar en X3, se va a guardar luego en Y7. Si hace la suma, se guarda en result y luego se imprime. Y fíjense que el resultado es 10. Si no hay dudas, continúo. Tenemos otros ejemplos de esta coerción de datos. ¿Sí? Tenemos que podemos llevar cadena de caracteres que nada más tiene un 3 a integer. ¿Sí? Podemos verificar si esto es un integer. Y efectivamente es un integer. Tenemos el flotante 3.0. Vamos a ver eso qué tipo es. O sea, eso viene de un 3. Fíjense que viene de un 3 en cadena de caracteres, pero lo volví flotante y ahora tiene el decimal. ¿Qué tipo es? Efectivamente es un flotante. ¿Dudas hasta aquí? ¿O todo está claro con lo que hemos visto? Inclusive este que es una línea, este ha sido el pedazo de código más amplio. Esto se llama chunk. El chunk de código más largo que he escrito hasta ahora. O sea que prefiero ir uno por uno para que vayan viendo todo en detalle. Vean todo lo que pasó. Ok. Avanzo. Hemos visto hasta ahora con la función print para imprimir y mostrarle al usuario un comentario, un mensaje, un resultado. Pero nos puede interesar, y bueno, ahora nos va a interesar, captar datos del usuario. Preguntar al usuario, dame un número, dame un comentario, escribe tu nombre, escribe la contraseña. ¿Sí? Para eso vamos a usar la función input. Por ejemplo, en esta línea de código que tenemos acá, print tu edad y pido un input. Y ese input, la función así con los paréntesis vacíos, ese input se va a guardar en la variable X. Fíjense cómo es. Le doy a run, me va a salir tu edad y me va a dar un espacio aquí para escribir mi edad. Mi edad es 25. Le doy a enter y se guardó el 25. Ahora, ese 25 es lo que queda escrito de lo que yo guardé. Vamos a verificar si ahora efectivamente en X se guardó el 25. Y efectivamente se guardó el 25. Y yo puedo volver a ejecutar. Escribir otra edad. Y vuelvo a revisar acá. Y fíjense que se guarda. Estoy captando desde un periférico, se le llama así a los teclados, al mouse, ¿sí? De un periférico estoy captando una entrada de datos. En este caso del teclado estoy captando un escrito de una persona. Sin embargo, consideren lo siguiente. Cuando usan input, los ingresos de teclado se almacenan inmediatamente como un string. Entonces, S13 realmente es del tipo str. Si yo quiero, ¿sí?, que sea un numérico, pues sencillamente yo lo cambio a la función que me interesa, usando las funciones de coerción de datos. Y eso no va a haber problema, o sea, esto lo puedo luego usar para sumar, por ejemplo, sin problema, y cambio el valor. Esa es la parte teórica de esta semana. ¿Sí? No sé si hay dudas para revisar. Yo les diría como que, no, empecemos a hacer los ejercicios si quieren, pero como ustedes tienen que instalar los programas, para el miércoles, dejamos los ejercicios para el miércoles. Entonces vamos a aprovechar esto para dudas de todo tipo sobre lo que vimos ahorita, el programa, lo que vamos a hacer, lo que vamos a ver, etc. Para que aprovechemos estos 20 minutos para eso. Profe, usted podría enviar un correo siendo un poquito más explícito sobre cómo instalar los programas y todo eso. Yo les mando el programa del curso. Yo se los mando ahorita. Que está por contenido, por tema y todo. ¿Otra pregunta? O sea, usted va a mandar todos los programas que tenemos que instalar antes del miércoles, ¿no? Porque ya no me acuerdo el nombre como tal. No, tranquilo. Yo les mando la presentación que vimos al principio. Que está ahí las instrucciones.
Eso se los hago llegar en un correo. Si no te mortifico, se los mando ahorita mismo cuando terminemos. Bueno, Es importante que lo instale. No lleguen el miércoles sin la cuestión instalada porque no van a hacer nada. Sí, porque la siguiente sesión es sentarnos a programar. Y ahí yo también voy a poner el PyCharm y vamos a ir viendo cómo se escribe código. Yo los voy orientando para que aprendan a programar. Algo sencillo, porque al final es algo sencillo ahorita. No sé si hay más dudas, podemos revisar para que ya se vayan mentalizando qué es lo que vamos a hacer el miércoles. Ese es el ejercicio, los dos ejercicios. Estos son los dos ejercicios. Sí que vamos a hacer. Y ya ustedes aquí ya dirán, pero ya el profesor Torrivilla está sacando las garras, como siempre, él fastidioso. Bueno, ahí nos vamos a centrar y vamos a trabajar juntos poco a poco. Si falta tiempo, pues ustedes, eso se lo llevan ustedes por su casa, lo revisan, lo hacen. Lo importante es que tengan hagan el código y me lo compartan para verificar y si hay un error, una cosa, yo les comparto. O si no pudieron hacer nada o se les complicó, pues me digan, mira, profesor, lo intenté, pero tengo problemas con esto. La idea es revisar y puede ser que uno de ustedes monte el código y entonces comparta pantalla y veamos qué hizo, ¿sí? Esa es la idea de la clase que viene. Entonces, fíjense, tenemos los siguientes dos ejercicios. Crea una rutina para calcular la cuota de una hipoteca bajo el sistema de amortización francés. Esto es matemática financiera, si no se acuerdan, no se mortifique, yo les digo cuál es la fórmula. Analizamos el problema. Pida toda la información al usuario, realice las operaciones necesarias con lo visto en esta unidad e imprima el resultado de una forma interactiva. Cuando digo forma interactiva es que, dígale al usuario, mira, tu cuota es de tanto, o sea, no simplemente le manden un número. ¿Sí? Y la otra es, crea una rutina para calcular los rendimientos y ganancias de un portafolio de 3 activos. Pida los pesos y rendimientos obtenidos en el periodo de interés. Además, recuerde pedir el capital de inversión. Esto es algo sencillo, un periodo nada más. Calcule el rendimiento del portafolio y la ganancia sobre el capital inicial e imprímalos de forma interactiva. Ese es un ejemplo. No puedo ponerme a hacer algo de estadística acá porque necesitamos un poquito más de herramientas. Esto es lo más básico que podemos hacer. Bueno, no es tan básico, pero o sea, aquí ustedes necesitan usar sus conocimientos de finanzas, pero con lo que vimos podemos hacer esos ejercicios. ¿Sí? Entonces, no sé si hay más dudas. Con lo que vimos, con cualquier cosa. El curso. Ajá. Descargué Python y me sale una pantalla negra. Así como había salido. Pero es que tú abriste Python, ya va, no abras Python porque te va a salir la consola de la computadora para ejecutar Python, tú no vas a programar ahí. Tienes que luego descargar PyCharm, Anaconda, eso cuando te pase el PowerPoint lo vas a ver, ¿sí? Tranquilo. Ahorita te mando la información para que tú descargues tus cosas, pero si ya tienes Python, excelente. Buenísimo. Ese es apenas el lenguaje, ese es para que tu computadora lo reconozca, ese es el intérprete, así, el que te va a analizar las cosas. Okay. A Sánchez Ronda. La información se podría pedir como cuando se hizo lo de la edad. Es que exactamente, el objetivo en ese ejercicio es usar la función input para captar los datos. Y tienes que tomar en cuenta que el input va a entrar como carácter. Y bueno, ahí ya van viendo que vamos a usar todo lo que vimos. ¿Sí? No les quiero seguir dando spoilers, porque la idea es que también lo piensen ustedes. Fíjense, este curso estoy trabajando para certificarlo, o sea, para que el certificado que ustedes reciban tenga apoyo o validez, sería de la Universidad Central de Venezuela. Sí, porque yo soy profesor allá de la Escuela de Estadística. Vendría siendo certificado por la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales por el Centro de Extensión Profesional de la Central, de las de fases en la Central. Entonces, por eso es lo que les dije, yo no sé si lo digo a Alexandra, la salvedad de que hasta el miércoles los que falten por pago paguen para enviar la confirmación de pago por WhatsApp. No, mándenle al correo porque prefiero tener todo ahí. Es importante que paguen porque yo lo coordino con la central después de que los pagos fueron hechos para establecer cuántos certificados son y demás. ¿Sí? También les agradezco cuando tengan la oportunidad o la encuadran con Alexandra o me lo mandan por correo su nombre completo, o sea, nombre, apellido,
Este nombre, segundo apellido, por favor, con la cédula clarita, que es para los certificados también y la información que necesita la central. O sea, la idea es para que este trabajo no solo, o sea, obviamente están aprendiendo, pero que también puedan usarlo pues para un currículum o algo. Entonces, no sé si hay más dudas. Profe, bueno, Ajá. de acá vamos a salir con la lógica para saber programar, la lógica matemática. Y después de esto, La cada quien va lógica a escoger computacional, esto no es la matemática. lógica computacional, exacto. ¿Mm? Y cada quien va a escoger la Ujú. rama. O sea, si quiere adentrarse al mundo de Python más a fondo, de aplicaciones web, del mundo de las Que finanzas le como gusta lo tal. web, saber lo web. O sea, vamos a aprender O lo te básico. vas a análisis, ciencia de datos. Ujú. Te voy a dar esas bases, exactamente como estás diciendo tú. Les voy a dar esas bases para que piensen como programadores. Empiecen a pensar como un programador. Ya después lo que les gusta a ustedes hacer, se van por lo que ustedes quieran hacer. Obviamente, igual lo van a ver en el programa cuando se los pase, la última semana va a estar enfocada en ciencia de datos, porque es muy útil saberlo, ¿sí? Y ustedes tienen herramientas profesionales para usar ciencia de datos. Les voy a dar los paquetes, ahí vamos a aprender qué es un paquete en Python, y los paquetes básicos de ciencia de datos para leer data de Excel, procesarla, sacar la media, la mediana y todo ese asunto, ¿no? Para darles una base chiquita. Después, si ustedes quieren profundizar en un contenido, se puede volver a jugar a otro curso, otra cosa, ya es algo más específico, algo proyectado, algo. Pero lo primero ustedes tienen que aprender a programar. Si ustedes no saben programar, no pueden irse a ningún lado. Porque no van a salir con nada si no entienden la lógica y la base de la programación. Primero, porque Python es un lenguaje de programación en toda su extensión. Ajá, ¿alguien iba a decir algo? Bueno, no sé. También, apreciando que son tesistas, aquí yo promocionándome, yo también asesoro en los trabajos de grado. Yo no soy profesor de la escuela ya, entonces, no se preocupen por eso. Cualquier cosa ustedes me pueden escribir a mí si le quieren asesoría también. Para la parte econométrica. Bueno, no sé si hay otra pregunta o algo. O ya lo dejamos hasta aquí. O sea, les queda 12 minutos. Ustedes pagan este tiempo. Si terminamos de una vez o hay más comentarios o quieren revisar algo de lo que vimos. Se nos hizo rápido porque no hubo tantas dudas, que me parece, bueno, me preocuparía que no estén entendiendo lo que me están diciendo, pero si soy optimista, es que están entendiendo todo fino y bueno, estoy haciendo un buen trabajo. Entonces espero que sea así, sea lo segundo y no lo primero. Una pregunta. Ajá. Eso que está usando, la pantalla, ¿es una herramienta que le permite a usted explicarnos cómo funciona? ¿O es parte de lo que tenemos que Jupyter, descargar? esto que donde estoy escribiendo. Ajá. Jupyter, esto. Eso lo descarga, estos vienen en Anaconda. Por eso es que tienen que descargar Anaconda. Esto viene en Anaconda, aquí ustedes pueden crear los cuadernos y hacer anotaciones. Aquí sería para hacer tareas o tener guardado tus estudios, tus investigaciones. Esto es otra aplicación más. Esto también está en internet. O sea, ustedes pueden meter en la página de Jupyter, abren su cuenta y crean su cuestión y no necesitan descargar Anaconda tampoco. Sino Y que es con usar eso uno Anaconda. va realizando el Puedes código usar completo. Jupyter desde internet. Y si el Y código puedes te ir funciona, escribiendo y después se anotando, copia y se comentando. pega. Y lo puedes descargar. Tú te vas acá, File, Download As, y te da todas las opciones. Lo puedes dar como página web, como un documento PDF, como un archivo Python. ¿Sí? O sea, tienes múltiples opciones acá para descargar el notebook. De todas maneras, el notebook se los voy a compartir en formato de notebook y como PDF para que lo tengan ahí de consulta. Allá vas, que escribieron. No me di cuenta. Profe, no entendí muy bien la última de print, queda 16. El cuaderno se lo voy a compartir, no te preocupes. Tanto en formato cuaderno, lo acabo de decir, y en PDF. Ajá. No entendiste esta última. Fíjate.
yo pedí al usuario, yo le pedí la edad, ¿sí? Por input. ¿Qué ocurrió acá? Bueno, él recibe, él me da, tú viste ahí, te abre la cajita y te pide que escribas. Vamos a ejecutar. Otra edad, 17. Bueno, puse 17 ahí. Evidente. Ahí me queda el registro de que escribí 17. Ahora vamos a verificar que eso se guardó. Se guardó perfectamente, ok. Pero el problema es que input guarda todo como string. Fíjate que si le doy y leo el tipo es string. Sí, o sea, eso que guardé en X es un carácter, es una cadena de caracteres. Ahora, ¿qué pasa? Digo yo, bueno, pero después yo quiero utilizarlo, y esto es importante para el ejercicio del miércoles. ¿Qué pasa acá? Bueno, yo quiero hacer una operación con ese número que leí. Entonces, yo necesito convertir a X en un número. En este caso lo quiero volver un entero porque la edad es entera. ¿Sí? Entonces hago print, el entero, vuelvo entero, la coerción de datos, lo que vimos arriba, X más 3. Y entonces esto sí me va a permitir hacer la operación. 17 más 3 es 20. ¿Por qué? Si yo no usara el int, esto lo discutimos arriba, me va a dar un error de tipo porque la X es un carácter. Es una cadena de caracteres, un string. Perfecto, ok. ¿Otra duda, comentario, sugerencia, queja, cualquier cosa? Dígame. No hay rollo. O todo en orden. Y concluimos por hoy. Me tocan 8 minutos. Okay, aquí dicen que todo claro. Si no hay más preguntas, pues podemos concluir por hoy. Y nos vemos el miércoles, muchachos. Cualquier cosa, ya saben cómo comunicarse conmigo sin ningún problema. Y estamos hablando. No se olviden los programas y ahorita les paso todo el material que requieran. ¿Sí? Vale, pues buenas noches, muchachos. Nos vemos o nos escuchamos, en caso, el miércoles. Vale, profe, buenas noches.